Jóvenes, asistencia, por favor. Acosta Mesa. Presente, profesor. Arce Linares. Presente. Astoquilca Navarro. Presente, profesor. Blas González. Carrasco Girón. Presente, profesor Carrasco. Córdoba Rosales. Córdoba, presente, profesor. Echeandía Carrión. Presente, profesor. Lártiga. Córdoba Rosales. Córdoba, presente, profesor. Ok, gracias. Lártiga Valdeón. Malaca León. Presente. Mejía Cabrera. Mejía Morales. Mejía Morales. Muñante Auris. Paitamala. Paitamala, presente. Palacios Pérez. Palacios, presente. Pastor Coronado. Ponte Jerónimo. Quispe. Presente, profe. Taquia Aristizábal. Presente, profesor. Torrejón Lampas. Turín Alvarado. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Vance Damián. Vance presente, profesor. Ok. ¿Falta alguien? Sí, profesor. Yo, Sabino. ¿Sabino Domínguez? Sí, profesor. Ok, gracias. ¿Alguien más? Rodríguez, presente, profesor. ¿Quién? Rodríguez. Rodríguez Trujillo. Ya, Sí, gracias. ¿Quién más? Profe, ¿Quién más? disculpe, Quispe Boyamis, creo que cuando hablé hubo como interferencia y no sé si se me escuchó en realidad. Ya, señor. Gracias, señor Quispe. Quispe Guayamis. Ya. ¿Alguien más? Ok. Pastor Coronado, profesor, por favor. ¿Quién? Pastor Coronado. ¿Pastor? Sí, profesor. Ya, Pastor Coronado, Pierre. Ok, gracias. ¿Alguien más? Bien. Vamos a comenzar entonces. Señor Quispe, ¿qué dice aquí, por favor? Esquema de... Profesor, buenas tardes. Profesor. De un turborreactor, de un avión. Ok, gracias. Bueno, entonces, este esquema corresponde a un turborreactor de un avión. Tenemos un difusor, una compresora de aire, una cámara de combustión, CC, una turbina a gas, que solo tiene un eje, alimenta el compresor, es una de las funciones de esta turbina a gas, y la otra función es producir una elevada velocidad a la salida de la tobera.
¿Cuánto es la velocidad? Vamos a calcular esa velocidad. Viene a ser 784 metros por segundo, o lo que es lo mismo, 2.824 kilómetros por hora. ¿Ok? Esta velocidad o esta energía cinética va a producir una fuerza de empuje, ¿no? Una fuerza de empuje que va a empujar al avión a desplazarse horizontalmente, ¿no? Y va a haber otra fuerza de sustentación que va a mantener al avión sustentado en el aire, ¿no? Equilibrando el peso del avión a través de una fuerza vertical opuesta al peso, debido a la presión negativa que se forma en la base del avión. Bien, entonces vamos a determinar la velocidad a la salida de la tobera, que acabo de mostrarles, y la presión de salida de la turbina de gas, o sea, la presión en 5. ¿Qué tenemos de dato? Tenemos la presión 29 kilopascal. Usted sabe que la presión atmosférica a nivel del mar es 100 kilopascal. Acá tenemos 29. Es que estamos a una altura de 5.000, 6.000, 7.000 metros sobre el nivel del mar. La temperatura, 229 grados Kelvin. El flujo de aire, 45 kilos por segundo. Y la velocidad que está entrando al difusor y después al compresor, 250 metros por segundo. Bien, esas son las condiciones de entrada. El difusor va a, como está viendo usted en la figura, ¿no? Va a haber una expansión del flujo. Tenemos menor sección a la entrada y mayor sección a la salida. A mayor sección, la velocidad es menor. Aquí la velocidad 2 es despreciable. Y a menor velocidad, la presión es mayor. El flujo másico es uno solo, es continuo y constante. Para el difusor pasa 45 kilos por segundo. En el compresor también pasa 45 kilos por segundo. Y esa cantidad entra a la cámara de combustión. El inyector, la bomba de inyección, inyecta un flujo de combustible. En la cámara de combustión se produce la combustión propiamente dicha, ¿no? Y los productos de la combustión salen a 1163 grados Kelvin. Claro, por conservación de la masa, los gases de escape vienen a ser la suma del flujo de aire y oxígeno más el flujo del combustible. Como la proporción del combustible con respecto al oxígeno, ¿no? La relación aire-combustible es elevado, entonces podemos despreciar la masa de combustible, porque comparado con el flujo del aire, realmente es mínimo. Lógicamente que la energía que va a usar todo este sistema, proviene del combustible, ¿no? Del poder calorífico del combustible. Pero para efectos de balance de masa, vamos a usar en todo este circuito, ¿ok?, flujo de aire. Bueno, la turbina a gas se expande, ¿no? Entonces los gases le entregan energía a la turbina, una energía térmica, y parte de esa energía térmica lo utiliza la turbina para entregarle una potencia mecánica al compresor. El compresor, ¿no?, recibe esa energía mecánica, internamente tiene energía térmica.
que ya lo hemos visto, ¿no? Esa energía térmica es usada para impulsar ese flujo másico y levantar la presión. Volvamos a la turbina a gas. Esta turbina a gas se expande, ¿no? Y repito, una parte de esa turbina entrega a la tobera. Aquí, en esta sección mayor de la tobera, hay velocidad baja. Y a la salida, como la sección es menor, la velocidad es alta. Si la velocidad es alta, la presión es menor. Claro, tiene que ser la presión de 1, pues, ¿no? Están en el ambiente. Entonces, repito, la sección menor, velocidad mayor. Más de 2000 kilómetros por hora. Que la presión en 6 es igual a la presión en 1, ¿no? La presión atmosférica, que viene a ser 29 kilopascal. Bueno, entonces la sustancia de trabajo va a ser el aire, y estos son valores característicos. La constante 0.267 kilojoule, kilogramos grado Kelvin, y calor específico a presión constante 1,004. Bueno, ¿cuántos niveles de presión hay? Aquí hay 4 niveles de presión. Bien. Hay 4 niveles de presión. Del 1 a 2 tenemos el difusor, ¿okay? Que a la entrada del difusor tenemos 29 kilopascales dato. A la salida del difusor aumentó la temperatura y aumentó la presión, ¿no? Decíamos que a mayor sección, el difusor tiene a la salida mayor sección, la velocidad es menor comparado con la de la entrada, y si la velocidad es menor, la presión es mayor. Entonces la presión en 2 es mayor que la presión en 1 en un difusor. ¿Okay? Entonces, este proceso lo realiza a entropía constante. 1 a 2 está bien. Bueno, esta presión 2 lo vamos a calcular. No fue dato solamente 29 kilopascal. Esto 45 lo vamos a calcular. Acá dice calculado en el difusor. Y de 2 a 3 está la compresora de aire. Entonces, lo comprime en un proceso politrópico, ¿no? Acá está la compresión real y la compresión ideal es esto, ¿okay? A entropía constante también. Entonces, hay que entregarle trabajo a la compresora para que comprima. El trabajo 2 o 3, o la potencia 2 o 3. Bien, tenemos difusor y compresor. Aquí de datos nos han dado, ¿no? De datos nos han dado la relación de presión en 3 y presión y 2. Entonces la relación de presiones en el compresor es 4. ¿Ok? Es 4. Entonces si conocemos 45, la presión en 2 multiplicamos por 4. 45 por 4 será 90, 180, 181. ¿Ok? Entonces, calculado considerando pi. ¿Qué cosa es pi? Relación de presiones.
¿ok? La eficiencia adiabática del compresor es 0.9. Ya, en la clase pasada hemos desarrollado eficiencias. La eficiencia adiabática es la potencia adiabática entre la potencia térmica del compresor. Ya hemos dicho también que esa eficiencia generalmente nos va a ayudar a calcular el punto 3 real. Pero para eso tenemos que calcular el 3', ¿ok? Y el 3' lo calculamos, ¿no? con las relaciones isoentrópicas. De 3 a 4 tenemos la cámara de combustión. Entonces, le vamos a entregar calor al ciclo. Ahí de 3 a 4 está la cámara de combustión, le entregamos calor al ciclo. De 4 a 5, el gas, los productos de la combustión, le entregan energía a la turbina, a gas, ¿no? Una parte de esa energía, la turbina gas le proporciona a la compresora, y la otra parte sale por 5. Hay una expansión de 4 a 5. Esta es la expansión politrópica real y esta es la expansión ideal, ¿no? A entropía constante. Entonces, en 5, ¿qué presión va a tener? Va a tener 107,5 kilopascal. Esta presión tenemos que calcularla. Tenemos que calcularla teniendo presión de la turbina gas. También el trabajo en el compresor es igual al trabajo en la turbina, en este eje, ¿no? Y la turbina le está proporcionando energía a la compresora. Y tenemos que tener presente también la eficiencia adiabática, ¿no? La eficiencia adiabática de la turbina es la potencia térmica dividido entre la potencia adiabática. Entonces, teniendo en consideración estos criterios, vamos a calcular la presión 107,5, la presión en 5, aquí a la salida de la turbina gas. En la tobera, ¿no? Acá tenemos una sección mayor, entonces la velocidad será menor, la presión será mayor. Bueno, 107 está aquí. Y a la salida de la tobera tenemos una sección transversal menor. Si la sección es menor, la velocidad es mayor. Y si la velocidad es mayor, la presión es menor. ¿Está de acuerdo? Porque es 29 kilopascal. Ya. Entonces, de igual manera, en la tobera, la expansión, ¿no? De 5 a 6, la expansión es isoentrópica. ¿Algún comentario? Entonces tenemos 4 niveles de presión. ¿Okay? La presión 1, la presión 2, la presión 3 igual a la 4, presión 5 y presión 6. O sea, presión 1, 2, 3, 4 y 5. Ya. Claro, la presión de salida final es igual a la presión 1. En realidad, esto es uno solo. O sea, presión 1, presión 2, presión 3, presión 4, y la 6 es igual a la 1, que ya lo hemos dicho. Entonces, presión 1, 2, 3 y 4. Ahí están las 4 presiones. Bien. Resumen: difusor, compresor, cámara de combustión, turbina a gas y tobera. La eficiencia adiabática del compresor, ¿no? Es ese trabajo isoentrópico entre este trabajo politrópico, que es dato, ¿no? La eficiencia adiabática de un compresor 0,9 y la eficiencia adiabática de la turbina también 0,9. Entonces, esta es la turbina. Entonces, la eficiencia adiabática de la turbina
es este trabajo térmico entre este trabajo adiabático. Bien, vamos a trabajar en el difusor. Bueno, esta relación la vamos a aplicar a la compresora, la vamos a aplicar a la cámara de combustión, a la turbina a gas y también al difusor, perdón, al difusor y a la tobera, ¿no? Le vamos a aplicar primera ley al difusor, a la cámara de combustión, a la compresora, a la turbina y a la tobera. ¿Ok? Entonces, en el difusor está en un plano horizontal, entonces las energías potenciales son iguales. Entonces, acá tenemos la energía potencial de salida, o al final, y esta es la energía potencial de entrada, 0. Estamos hablando del difusor. Hemos dicho que la velocidad de la salida del difusor, ¿no? Como la sección es mayor, la velocidad es menor, y es velocidad 2 despreciable. O sea, energía cinética en 2 despreciable. Acá lo tenemos. Y nos queda entonces el flujo másico 2 por la entalpía 2, menos el flujo másico en 1 por la entalpía 1, más la energía cinética. No hay trabajo, tampoco hay transferencia de calor. Ya. Entonces, todo lo que entra igual a todo lo que sale, por conservación de la masa. Flujo másico 1 igual a flujo másico 2, igual al flujo másico de aire. Ojo, estamos en el difusor. Bien, entonces nos queda M.2H2, ¿no? Y pasamos esto al otro lado, M.1, H1, más la energía cinética en 1 específico. Como las masas son iguales, se elimina y nos queda entalpía específica en 1, energía cinética específica en 1 igual a entalpía específica en 2. La entalpía es proporcional a la temperatura. Entonces acá tenemos CP1, temperatura 1, la velocidad queda igual, y la entalpía CP, temperatura 2. Entonces el calor específico a la entrada y a la salida, igual, ¿no?, a este valor. La temperatura 1 tenemos de dato, y la velocidad de entrada también. Aquí está, 250 metros por segundo. Ya. Entonces, la velocidad, 250 al cuadrado sobre 2, pero CP, ¿no?, calor específico a presión constante. Cuidado, jóvenes, tengan bastante cuidado al calcular, porque el calor específico está en kilojoule, o sea, está multiplicado por 1000. Eso significa, ¿no?, acá el CP es 1,004 K, ¿no? Colóquenle en 1000. Por la temperatura 1, 229 grados Kelvin, y acá tenemos 250 elevado al cuadrado sobre 2. Aquí no hay K, eso es solamente Joule, no hay kilojoule. Entonces, para uniformizar, multiplicamos 1000 por 1000, arriba y abajo, y dejamos el de arriba K, como el anterior. Entonces, hay que dividir este valor entre 1000. Y el otro también, CP, 1.004 kilojoule, kilogramos, grados Kelvin. Ok, de aquí calculamos la temperatura
a la salida de la tobera. Entró a 229 grados Kelvin y está saliendo a 260 grados Kelvin. El proceso en el difusor es isoentrópico. Entonces usamos estas relaciones, ¿no? Damos esta relación. Aquí está bien. En el difusor es entropía constante. Dirán, temperatura 2 es entre la temperatura 1 igual a la presión 2 dividido entre la presión 1 elevado a K a la menos 1 sobre K. Bien, entonces temperatura 2 sobre temperatura 1 igual a presión en 2 sobre presión 1 elevado la K a la menos 1 sobre K. Aquí lo tenemos. Acabamos de calcular la temperatura en 2, 260 grados Kelvin. La temperatura 1, 229 grados Kelvin. La presión en 1, 29 kilopascal. Y K vale 1.4. Entonces de aquí obtenemos la presión de salida del difusor o la presión de entrada a la compresora. 45 kilopascal. Bien, ahora vamos a analizar la compresora. Dato de la compresora es su eficiencia adiabática, que es 0,9. He vuelto a dibujar lo que ya hemos visto, ¿no?, anteriormente. Este es el trabajo o el flujo de energía o la potencia que recibe compresor a través de su eje. Potencia o flujo de energía a través de su eje. Esto es una potencia mecánica. En el interior tenemos una potencia térmica. Claro que es menor. Y idealmente, ¿no?, un proceso adiabático reversible o trabajo isentrópico sería menor. Bien, entonces la eficiencia adiabática sería esta potencia adiabática reversible entre esta potencia térmica, menor a mayor. Y la potencia es flujo másico por variación de entalpía. Y la entalpía es calor específico por la temperatura. Bueno, entonces queda de esta forma. Igual al denominador, es el mismo flujo másico, la misma calor específico, presión constante, pero sería el real, ¿no? El real sería temperatura 3 menos temperatura 2. ¿Ok? Ya, estamos aquí. Acá, el real y el temperatura 3' entre menos temperatura 2. Ahí lo tiene. ¿Ok? Este es el ideal y este es el real. El trabajo ideal isoentrópico. Este es el trabajo real politrópico. Bueno, esta relación da 0,9. Bueno, como nos han dicho que la compresora va a comprimir el aire, ¿no?, con una relación de presiones 4, presión en 3 entre presión en 2 es 4. ¿No? Como ya tenemos la presión en 2, entonces multiplicamos por 4, tenemos la presión en 3. Acá lo tiene. Presión 3 pi, presión 2, 4 por 45,4 kilopascal. Y da
181,5 kilopascal. Tenemos esta relación de temperaturas. Este PV a la N y este PV a la K, ¿no? Isentrópico. Entonces, en el proceso isentrópico tenemos esta relación, ¿no? Siempre usamos estas relaciones, relación de temperatura y presión, ¿no? En temperatura 3' y 2. 3', 2, temperatura, 3', 2, presión. K a la menos 1 acá. Ok. Tenemos la presión en 3' o en 3 es uno solo, ¿no? Es la misma, 181,5. Entonces la presión en 3 es igual a la presión 3'. La presión en 2, aquí está, que lo hemos calculado, a la salida de la compresora. La temperatura 2, también, ¿no? También, acá está la temperatura 2, 260. Ahí está la temperatura 2, 260. Entonces, de aquí calculamos la temperatura 3'. ¿Ok? La temperatura 3' es una temperatura ideal, ¿no? Del proceso isentrópico. Pero nos va a ayudar, ¿ok? Esa temperatura 3' nos va a ayudar a utilizar la eficiencia diabática. Entonces, la temperatura 3' menos la temperatura 2 es a la temperatura 3 menos la temperatura 2. Bien. Entonces, la única incógnita acá es T3. Y entonces acá vamos a calcular, ¿ve? Como le decía, el punto 3 real, temperatura. Sería 400,8 grados Kelvin. Ahora pasamos a la turbina a gas. En la turbina a gas se produce la expansión. De igual manera, una expansión politrópica y una de ideal de comparación, una expansión isentrópica. ¿Sí? Esta es la real. Entonces, en la turbina también aparecen 3 potencias y 3 eficiencias. La turbina tiene que dar potencia a través de su eje mecánico. Esto es, tiene que internamente tiene una energía térmica. Entonces tenemos la potencia en el eje, la potencia térmica dentro de la turbina a gas y acá necesariamente debemos tener la potencia ideal, adiabática reversible. El flujo se está dando de esta forma. Entonces, ¿a qué será igual la eficiencia adiabática? Tiene que incluir la potencia adiabática, pues reversible. Entonces será la potencia térmica entre la adiabática. Entonces, este trabajo corresponde a un proceso a entropía, proceso politrópico, ¿no? Acá está. Ese trabajo, potencia real. Y esta es la potencia ideal. Proceso de expansión isentrópico. Y esta es la eficiencia adiabática. Entonces, igual, ¿no? El flujo máximo se elimina, calor específico a presión constante se elimina, y queda diferencia de temperaturas. Temperatura 4 menos 5, iría acá. Y acá iría temperatura 4 menos temperatura 5', acá en el denominador. Ahí lo tiene, ¿ves? 4 menos 5, temperatura 4 menos 5'. Entonces vamos a calcular en el proceso isentrópico, aquí.
Vamos a calcular la temperatura 4. Entonces, temperatura 5' es a la temperatura 4. Temperatura 5' es a la temperatura 4, como la presión en 5 es a la presión en 4, elevado a la K a la menos 1 sobre K. Ahí lo tiene. Entonces, la temperatura 4, ¿no? La temperatura 4, aquí está, 1123. Esto fue dato a la salida de la cámara de combustión. Aquí está, a la salida de la cámara de combustión, temperatura 4, 1163 grados Kelvin. Bien, tenemos la temperatura 4 y tenemos la presión en 4. ¿Okay? O sea, la presión 3', presión 3', presión 3, presión 3', 3 y la presión en 4, ¿no? Bien, tienen ese mismo valor, 181.5. Presión en 4. Ok, esta presión en 4 es 181. Entonces, aquí en este proceso, la entropía constante, tenemos dos incógnitas, temperatura 5' y presión 5'. Aquí hay un detalle, ¿no? La compresora está siendo alimentada por la turbina a través de su eje de transmisión. ¿Okay? Entonces, la potencia mecánica de la turbina que sale y la potencia mecánica que entra al compresor deben ser iguales. Potencia mecánica. Bien, acá está. Entonces el trabajo mecánico o potencia mecánica del compresor es igual a la potencia mecánica en el eje de la turbina. Si consideramos la eficiencia mecánica, ¿no? Usted ya sabe el concepto de eficiencia mecánica, ¿no? La eficiencia mecánica en la turbina, acá está la potencia mecánica, es esta potencia mecánica entre la potencia térmica. ¿Okay? Y también en el compresor. En el compresor. ¿Dónde está la potencia mecánica? Aquí. Entonces la eficiencia mecánica es menor la potencia térmica entre la potencia mecánica en el eje. Bueno, si consideramos la eficiencia mecánica, ¿no? Aproximadamente a 1, muy idealizado. Entonces, estas potencias en los ejes se transforman en potencias térmicas, ¿okay? Potencias térmicas reales. Potencia térmica en el compresor, potencia térmica en la turbina. Entonces, aquí, por el compresor pasa un flujo de aire por variación de entalpía. Entonces, estas entalpías se factorizan calor específico. Igual acá en la turbina pasa el flujo de los productos de la combustión, los gases quemados, y la calor específico son de los gases quemados, y en la turbina va de 4 a 5, ¿no? Va de 4 a 5. Ya, vamos a considerar, ya hemos dicho anteriormente, que todo el flujo másico sea solo del aire. ¿Okay? Y el CP, calor específico, también sean iguales. Entonces, si son iguales, el flujo másico se elimina y el calor específico se elimina. Y nos queda una relación de temperaturas. Tenemos la temperatura 2, tenemos la temperatura 3, tenemos la temperatura 4.
De aquí calculamos la temperatura 5. ¿Dónde está la temperatura 5? Está aquí. Bien, estamos entonces usando la condición de interconexión mecánica entre la turbina y la compresora. Es decir, la turbina le está entregando una energía mecánica a la compresora. Bueno, estamos despreciando las pérdidas, ¿no? Y la eficiencia, vamos a hacer. De ahí obtenemos la temperatura 5. ¿Y dónde está la temperatura 5? La temperatura 5 está a la salida de la turbina. ¿Okay? 1163 es dato, ¿no? La temperatura 4. ¿Okay? Quisiéramos que aquí en la turbina a gas, a la entrada tuviera la mayor temperatura posible. ¿Con qué propósito? Esta es la turbina a gas. Quisiéramos que la presión y la temperatura fueran mayores. Si fueran mayores, entonces tendríamos un mayor salto. O sea que la turbina podría entregar mayor potencia, ¿no? Si esta presión fuera mayor y la temperatura también. Pero hay serios problemas en cuanto a la resistencia térmica del material. ¿Okay? Temperaturas más altas, falla la resistencia térmica del material. Entonces es una limitante esta temperatura. Bien, entonces repito, fue dato 1163, es la temperatura máxima del ciclo, T4. Esta es la temperatura máxima del ciclo. Bien, entonces acabamos de determinar la temperatura a la salida de la turbina a gas o a la entrada de la tobera. Ok, ahí tiene la temperatura 5. Ya hemos determinado la temperatura 4 real. Hemos determinado la temperatura 3, la temperatura 2, aquí está, y la temperatura 1 fue dato, 229 grados Kelvin. Entonces, estamos por la temperatura 5. Ya, esta temperatura 5, ¿no? Lo reemplazamos en la eficiencia adiabática de la turbina. Era T4 menos T5, T4 menos T5'. La eficiencia adiabática de la turbina, T4 menos 5, T4 menos 5'. Este es T4 menos T5, ¿ok? La térmica es la menor, la energía. Y temperatura 4 menos temperatura 5. Eso va dividiendo, ¿no? A la temperatura 4 menos 5. Eso viene a ser la eficiencia adiabática de la turbina, ¿no? Esta relación de temperaturas 4,5 y 4,5'. 4,5 y 4,5'. Entonces ya tenemos la temperatura 5, ¿no? Ya temperatura 4, ya eso fue dato, ¿no? Temperatura 5', bueno, se determina aquí con la eficiencia adiabática. ¿Ok? Esta temperatura 5' es un proceso isentrópico, ¿no? Acá está. 5' es entropía constante. 5'. Bueno. ¿Y para qué nos sirve la temperatura 5'? Para calcular la presión 5'. Anteriormente hemos dejado esas relaciones inconclusas. Acá, por ejemplo, un proceso isentrópico de 4 a 5', de 4 a 5', ahí nos faltaba 5', temperatura y presión. Entonces,
temperatura 5' y presión 5'. Entonces, acabamos de calcular la presión 5', que anteriormente ya teníamos la temperatura, ¿no? Que lo estamos usando acá. Entonces, acabamos de calcular la presión, y este es un proceso de presión ideal, ¿no? En nuestra curva, presión 5' está aquí, que es igual a la presión 5. ¿Okay? La presión 5' es igual a la presión 5. Estamos a la salida de la turbina de gas y a la entrada de la tobera. Ese es el punto 5. Bien, ahora vamos a analizar la tobera. En todos estos elementos estamos aplicando flujo de estado estable. Igual la tobera también está horizontal, ¿okay? Entonces la energía potencial en 5 y en 6 son iguales y la diferencia es 0. No hay transferencia de calor, tampoco hay trabajo. ¿Okay? Ya. Y en 5, que es la salida de la turbina a gas, ¿okay? 5, que es la salida de la turbina a gas, a mayor sección, ¿no? Menor velocidad. Entonces, en 5, la velocidad acá está, la energía cinética en 5 también lo estamos despreciando. Entonces queda esta entalpía, esta energía cinética y esta entalpía, ¿no? Esta entalpía en 5 es la suma de entalpía en 6 más energía cinética específica en 6. Ahí lo tenemos. La masa es uno solo, así que se elimina y nos queda esta relación. Entonces, la entalpía depende de la temperatura, también depende de la temperatura, y esto es velocidad al cuadrado sobre 2. Es específico, ¿no? Entalpía específica y energía cinética específica. Tenemos todas las temperaturas. Y Cp vale 1.004 K. Tengan presente siempre el K. ¿Okay? K. Y de aquí despejamos la velocidad en 6. Velocidad a la salida de la tobera. Y la presión a la salida de la tobera es igual a la presión a la entrada del difusor, o sea, es presión ambiental, 29 kilopascal. Esa es la velocidad. En kilómetros por hora lo multiplica por 3.6 y tiene kilómetros por hora. 2.824 kilómetros por hora. ¿Algún comentario? Bueno, entonces aquí hemos usado para esta parte de acá, es lo que le he estado comentando, ¿no? Entonces, como el flujo másico, en general, ya lo hemos visto también en varias oportunidades, el flujo másico es único, ¿no? Por todo el sistema es uno solo, hasta antes de llegar a la cámara de combustión, ¿no? El flujo másico es uno solo. Entonces, el flujo másico es la densidad por la velocidad por el área. Entonces, ahí están viendo que la velocidad y el área son inversamente proporcionales. A mayor área, a mayor sección, menor velocidad. A mayor sección, menor velocidad, y a menor sección, mayor velocidad. ¿Ok? Ahora, este flujo másico también lo podemos poner en función del flujo volumétrico, ¿no? En flujo volumétrico. ¿Consulta, jóvenes?
A ver, para terminar esta parte, vamos a ver cómo funciona un motor de reacción de avión. Acosta Mesa, por favor, ¿qué dice aquí? Motor a Hola. reacción, ¿cómo funciona? Ok, muchas gracias. Más aire. Así, ayuda a mejorar el empuje. Esto significa alta creación de empuje con un gasto de un poco más de combustible. Esta es la razón por la que los motores turbofan son altamente económicos en combustible. Hola. ¿Qué dice aquí, por favor? ¿Cómo funciona un turborreactor? Ok, ¿Qué es un muchas gracias. turbo? Sí, está bien, muchas gracias. A ver, veamos un poquito más para que quede el concepto. Profesor, no se escucha. Profesor. No se escucha. Joven, ¿me están escuchando? No, profesor. Hola. Jóvenes, No se escucha, profesor, el video. hola. No se escucha, Ok, profesor. gracias, gracias. Ya. Ahora. ¿Me escuchan? Jóvenes. No se escucha. Hola.
No. Profesor, parece que su internet está un poco lento. Hay intermitencia.
Jóvenes, se fue la señal. ¿Me escuchan? Hola. Sí, profesor. Ya, ok. Vamos a volver a conectarnos. Un momentito, por favor. Señor Sabino Domínguez, Aldair, ¿qué dice el interesado, por favor? Centrales térmicas. Centrales térmicas a gas, profesor. Hola. ¿Me escucha? Profesor. ¿Alguien que lea? Plantas o centrales térmicas a gas. Plantas o... Hola. Centrales térmicas a... Ya, están... Parte ya lo he comentado, ¿no? Ya. Estábamos comentando que los gases de escape, los gases que salen de la turbina a gas, en este caso, por ejemplo, a ver, veamos, esta es la potencia del compresor, este es el calor entregado, y este es de la turbina, potencia neta de la turbina, temperatura 3 menos temperatura 4. La temperatura 4 está a la salida de la turbina. Y a la salida de la turbina está 690 grados centígrados. No, grados Kelvin. Entonces, se le resta 273 a 689. 689 menos 273. Está saliendo 400 grados centígrados, 416. Entonces, está en ese rango entre 400 y 500 grados centígrados. Entonces, esta energía, ¿no?, se puede reaprovechar, ¿no?, de dos maneras. Colocando un intercambiador de calor, ¿no?, llamado regenerador, un equipo regenerativo. ¿Ok? Entonces, aprovechamos esta energía, reaprovechamos, o también entregando esta energía a una planta de vapor, ¿no? Y ahí configuramos dos centrales, dos plantas, la planta a gas con la planta a vapor del ciclo combinado. Esta tecnología es de bastante uso en el mundo entero. Acá en el Perú tenemos varias centrales termoeléctricas que funcionan con estos dos ciclos combinados, utilizando estos gases remanentes que salen por la chimenea a entre 400 y 500 grados centígrados. Ya, entonces vamos a ver una opción, vamos a analizar una opción, ¿no?, que consiste en instalar un equipo de intercambiador de calor llamado equipo regenerativo, ¿no? Entonces, acá está la turbina, las tuberías que conducen los gases usados por la turbina a gas salen por 5 y ingresan a este intercambiador de calor, puede estar ingresando a 450, digamos, 450 grados centígrados, y esta línea de arriba de 5 a 6 le va a transferir energía
a la línea de 2 y a 3, la de abajo, ¿no? Esto de aquí puede estar a 200, 250 grados centígrados. La de arriba puede estar a 450 grados centígrados. Entonces, le va a transferir energía calorífica, ¿ok? Y va a calentar el aire comprimido por la compresora. No, ya comentábamos en reuniones pasadas que en la cámara de combustión la inyección de combustible va a ser menor. ¿Por qué va a ser menor? Porque ya no va a haber necesidad de invertir combustible, energía calorífica, para calentar el aire, porque ya está ingresando a mayor temperatura y por lo tanto vamos a reducir el consumo de combustible. Lógicamente que la potencia de la turbina es la misma. Ya, entonces aumentamos la eficiencia, ¿no? Y los costos también se reducen. Y esta energía que se arrojaba por la chimenea al medio ambiente, ¿no? La estamos retornando al ciclo. Repito, a través de este equipo regenerativo, que en última instancia es un equipo de transferencia de calor. De una línea a mayor temperatura a una línea de menor temperatura. Entonces, la efectividad, ¿no? La efectividad de este equipo regenerativo, en este caso, dice que es 80%. A ver, veamos algunos criterios, algunos aspectos. Este es un ciclo termodinámico a gas. El ciclo, aquí en un diagrama temperatura-entropía, ¿no? Este ciclo se llama el ciclo Brayton, por el, ¿no? Ciclo termodinámico a gas o ciclo Brayton. Como tenemos un equipo regenerativo, entonces Brayton regenerativo. Bueno, ya sabemos que los procesos isoentrópicos son procesos ideales y los procesos politrópicos son procesos reales. Tenemos la compresora, tenemos el equipo intercambiador de calor, el equipo regenerativo, la cámara de combustión, la turbina a gas, el generador eléctrico. Esta es una central termoeléctrica. El alternador eléctrico que va a convertir en energía eléctrica. O sea, la energía de la turbina, una parte le entrega al compresor y la otra parte le entrega al generador eléctrico que produce energía eléctrica. Y los gases usados salen por 5 y pasan por el intercambiador de calor, por la línea 5-6, la de mayor temperatura, transfiriendo energía calorífica, calentando el aire de la línea 2 a 3. La temperatura en 3 tiene que ser mayor que 2. La temperatura en 5 tiene que ser mayor que 6. Bien. Entonces, aquí inyectamos un flujo de combustible. Aquí ingresa aire, oxígeno, se produce la combustión. Entonces, se está entregando calor, ¿no? Se está entregando energía calorífica al ciclo, Q-A, esta parte de acá, ¿no? Este es el ciclo, ¿no? 1, 2, a ver, veamos, este es 1, este es 2, 2 a 3, ya tenemos de 2 a 3, de 2 a 3, ¿no? Recibe calor, de 2 a 3 recibe calor, de la línea de arriba, de 5 a 6. ¿Ok? De 2 a 3 recibe calor. Ya estamos en el punto 3. De 3 a 4 recibe energía calorífica proveniente de la combustión. De 3 a 4 recibe un flujo de energía calorífica proveniente de la combustión. ¿Ok? De
3 a 4, esto es energía calorífica entregado al ciclo debido a la combustión en la cámara. En el punto 4, ¿no? Eso era en el 3 a 4. El 4 es el punto de temperatura máxima del ciclo, usted lo está viendo. De 4 a 5, entonces los gases, ¿no?, que llevan una energía térmica elevada van a interactuar con los álabes de la turbina. Entonces la turbina va a través de la energía térmica, ¿no?, entrega energía mecánica a través de este eje de transmisión al compresor. Claro, el compresor recibe esa energía mecánica, lo transforma en energía térmica y esa energía térmica lo utiliza para levantar la presión y comprimir, ¿no?, comprimir el aire. Y otra parte de esta energía térmica de la turbina la entrega como energía mecánica al generador eléctrico, y este generador transforma esta energía mecánica en energía eléctrica. Bueno, estamos simplificando entonces los gases por balance de masa, ¿no? Entra una cantidad de aire, flujo másico de aire, entra un flujo másico de combustible en la cámara de combustión. Entonces los gases de escape, el flujo másico de los gases de escape, tiene que ser la suma de ambos, de aire más combustible. ¿Okay? Bueno, ya vamos a trabajar en todo el ciclo con el flujo de aire, ¿okay?, con un solo flujo másico. Bien, calor suministrado al ciclo es Q.A. ¿Okay? Q.A está acá. Flujo másico, calor específico, presión constante, entalpía 4 menos entalpía 3. Y la diferencia de entalpías es diferencia de temperaturas por calor específico a presión constante. ¿Ok? Tenemos esta relación. Ese es el calor entregado al ciclo, que es UA. Los procesos de compresión y expansión, para este efecto de este análisis, vamos a tomarlo como ideales. O sea, isoentrópico. La expansión isoentrópica y la compresión isoentrópica. Entonces, de 4 a 5, de 4 a 5, se produce la expansión en la turbina. ¿Ok? Y como producto de esa expansión, la turbina entrega una potencia térmica. ¿Ok? Entrega una potencia térmica. Ya. Entonces, llega a 5. Entonces, estos gases están entre 400 y 500 grados centígrados. Entonces, esta línea de 5 a 6, que pertenece al intercambiador de calor o equipo regenerativo, esta línea a mayor temperatura, de arriba, y la línea de menor temperatura abajo, entonces se produce, por este gradiente de temperaturas, la transferencia de calor. ¿Ok? Entonces la línea 2, 3, su temperatura aumenta, la temperatura aire de oxígeno. Bueno, entonces está saliendo de 5. De 5 a 6, acá tenemos de 5 a 6, siempre a la misma presión, ¿no? Todo esto es isobárico. A la misma presión, de 5 a 6, este área debajo de la curva 5-6, sabemos que en un diagrama temperatura-entropía es calor. Entonces, de 5 a 6, es el calor que le entrega la línea de arriba a la línea de abajo, de 2 a 3. Acá tenemos, este es el calor cedido por los gases producto de la combustión. ¿Ok? Y de 6 a 1, está la chimenea, ya es arrojado al medio ambiente, ¿no? De 6 a 1. Se cierra el ciclo. Ahora, de 1 a 2, entonces se comprime el aire. De 1 a 2, se comprime el aire a través de un proceso a entropía constante. Se le está entregando trabajo, energía,
¿no? A la compresora. Y de 2 a 3 está recibiendo, ¿no? El aire, oxígeno, calor. Entonces, ese calor que recibe viene a ser este área. ¿Ok? Este área. Entonces, este área debería ser lo que entrega y esto es lo que recibe. ¿Ok? Debería ser este. Bien. Bueno, acá dice calor recibido por el aire. Claro, esta parte. ¿No? Esta parte de acá. Y este es el calor recibido por los gases de producto de la combustión, ¿no? Por acá circulan los gases producto de la combustión y por acá circula el aire. La eficiencia del ciclo, ¿ok? Ya sabemos que la eficiencia es un concepto sistémico aplicable a un sistema, a una planta industrial, a un sistema de generación de energía, en fin, a un dispositivo electrónico, lo que fuere. Donde se usa energía y se pierde energía, entonces está presente la eficiencia. Entonces la eficiencia de este ciclo regenerativo será la energía transformada y utilizada, o sea, trabajo neto, el flujo de energía neto, dividido entre el total de energía entregado. ¿Okay? Entonces, en este caso, la energía neta, acá está de aquí, será esta es la energía total menos la energía del compresor. ¿Okay? O dicho de otra manera, esta energía de la turbina es igual a la energía del compresor más la energía neta. De ir despejando, la energía neta es el total menos la otra parte. Repito, la energía neta, la energía de la turbina menos la del compresor. Ahí lo tienen, turbina menos la del compresor. Y la turbina está entre 4 y 5. Bueno, entonces diferencia de entalpía 4 y 5. El compresor está entre 2 y 1, entalpía 2 menos entalpía 1. Turbina y este es compresor. Estamos siempre trabajando con flujos de estado estable. Y el calor entregado está entre 4 y 3. ¿Okay? Esta es la entalpía 4 menos la entalpía 3. Okay, entonces, esto sería la eficiencia de ciclo. Ahora, la entalpía del 5, acá está el punto 5, idealmente con el punto 3 están alineados. O sea, tendrían la misma temperatura, la misma entalpía. O sea, la entalpía en 5 es igual a la entalpía 3. Entonces, entalpía 4 menos 3, entalpía 4 menos 3 se elimina, tenemos 1, ¿ok? Y acá arriba aparece entalpía 2 menos 1 sobre entalpía 4 menos 3, que es 5. ¿Ok? Y las entalpías son proporcionales a las temperaturas. Entalpía 2,1, temperatura 2,1. Entalpía 4,5, temperatura 4,5. Entonces, acá tenemos el ciclo en función de la temperatura. Factorizamos arriba la temperatura 1 y abajo la temperatura 5. ¿Okay? La temperatura 1 es la entrada, ¿no? El compresor. Y la temperatura 5 es a la salida de la turbina gas. Entonces tenemos estas relaciones de temperaturas, 2,1, 4,5. Entonces, como en los procesos 1, 2 y 4, 5, ¿no? 1, 2, 4, 5 son isobáricos, ¿no? Son procesos isobáricos, entonces usamos estas relaciones. Ahora, solamente hay dos niveles de presión. Esta es la presión baja y esta es la presión alta. En la presión alta está el punto 4, el punto 3, el punto 2, y en la presión baja está el punto 5,
el punto 6, el punto 1. De la temperatura de salida del compresor sobre la temperatura de entrada es la presión alta entre la presión baja, ¿no? K a la menos 1 sobre K. Y ese es la volumen 1 sobre volumen 2, K a la menos 1. Esta es la compresora. En la turbina, la expansión en la turbina es de 4 a 5. Entonces aquí diríamos temperatura 4 es a la temperatura 5 como la presión en alta es a la presión en baja elevado a la K a la menos 1 sobre K. Acá lo tiene. Temperatura 4, 5, relación de presiones. Entonces estamos viendo que la relación de presiones para el compresor y para la turbina son iguales. Entonces, la relación de temperaturas tiene que ser iguales. ¿Ok? Relación de presiones iguales, relación
Jóvenes, ¿me escuchan? Hola. Sí, profesor. Bueno, estoy acá en la facultad, ¿no? Y estoy usando el sistema, pues, ¿no? De la señal de la facultad. Hay problemitas. Al inicio hemos estado muy bien, ahora no había problema. Bueno, ya van a ser 10 para las 2 de la tarde. Jóvenes, hoy estamos jueves, ¿no? Entonces, el lunes terminamos este tema. ¿Ya? ¿Algún comentario? Ya, entonces nos quedamos acá a las 2 de la tarde, tengo otra clase, voy a alistar. Ok, profesor. Gracias, jóvenes. Ya, muchas Hasta luego. gracias. Estamos viendo. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego.
Jóvenes, buenas tardes. Señor Reyes. Hola.